no importa si sos grande, si sos pequeñito, empezar con orden te va a cambiar completamente la manera de trabajar, te va a ahorrar muchos problemas mañana, un montón de dolores de cabeza. Si son contadores, si son freelance o dueños de empresas pequeñitas, este tema de hoy, como lo dijimos, de Visa Indirecto, es para ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Contable, el podcast donde hablamos de actualidad fiscal, emprendimiento, pero sobre todo de automatización contable, administrativa y de planillas. Mi nombre es Ale y como este y todos los jueves los voy a estar acompañando. Hoy tenemos un tema muy especial. Dexter, vamos a hablar de las empresas, las más chiquiticas. Las chiquiticas. Hoy toca para las pequeñitas. Bueno, Dexter, ya un viejo conocido del canal, gusto saludar a la audiencia. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Ale. Siempre a mí me encanta venir a acompañarlos en estos cafecitos. Y más un tema básicamente con lo que empezamos, que fue Visa Indirecto, ¿verdad? Para esas empresas chiquiticas. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los emprendedores y las empresas más chiquiticas, específicamente de los problemas reales que tienen para facturar, de cómo manejan las cuentas por cobrar, de qué pasa con los gastos deducibles y de cómo cambia el trabajo del contador según el sistema que usen. Y lo vamos a hacer usando Visa Indirecto, que incluso tiene una versión gratuita pensada para las personas que están justamente en esta etapa. Entonces, Dexter, yo este año inicié como una nueva dinámica con los invitados. Sé que no lo habíamos hecho así tan formal, pero si nos puedes decir quién es Dexter y cómo nos conocimos. Bueno, ya fue hace ya bastantes años, ¿verdad, Ale? Realmente cuando nos empezamos a conocer con esto de facturación electrónica, antitos, empecé a preguntarte a vos cosas de QuickBooks y por Facebook, que es algo que siempre he admirado de tu persona, que nunca has tenido esa reserva de poder conversar con las personas sobre todo lo que es automatización, todo lo que es QuickBooks. Sí. Y nunca se me va a olvidar ese mensaje en Facebook que me dijiste, aprenda de QuickBooks porque esta va a ser la tendencia, ¿verdad? En ese momento yo era auditor interno de una empresa pública y bueno, y la historia ya nos tiene acá, ¿verdad? Me dices una oportunidad de estar acá y ahora estamos compartiendo en estos años. Buenísimo, Dexter. Un montón de recuerdos. Entonces, si gusta, vamos a empezar con un poquito de esto mencionamos ahora al inicio del episodio que tenemos una versión gratuita. Para vos, ¿qué suele pensar la gente cuando dicen una versión gratuita? Más que para mí, lo vivimos, ¿sale? Sí. Aquellos tiempos cuando iniciamos con esto de Visa y facturación electrónica, nunca se me olvida que hicimos un post en Facebook diciendo que teníamos una versión gratis para las personas. Lastimosamente, el pensamiento cuando ven gratis es como que algo malo, algo barato, algo chafa. Entendemos que hasta cierto punto es porque desconocen lo que es nuestra herramienta, ¿verdad? Ahora, ya después de bastante tiempo, seguimos teniendo esa versión gratis a pesar de esos comentarios al puro principio, ¿verdad? Que desconocían nuestro sistema. Y ya cambia la perspectiva. Entonces, más bien ahora vemos un cambio en el pensamiento de las personas que ven gratis, ya conocen nuestro sistema y les gusta por todo lo que brindamos. Sí, ya lo ven como un valor agregado. Sí, y aparte de eso, el pensamiento, que ahora lo vamos a mencionar, del por qué lo hicimos gratis. Sí, ok. ¿Qué problemas genera para, digamos, alguien que está empezando, alguien freelance, alguien que tiene una empresa muy chiquitita, empezar sin orden desde el día 1? Vamos a ver, cuando uno inicia, siempre lo que quiere primero es atraer dinero, hacer plata, ¿verdad? No es un secreto, si uno se lanza a ser independiente, si abre una pequeña empresa, lo primero que busca es hacer dinero, ¿okay? Los retos iniciales siempre es esa inversión en sistemas y demás, y no hacerlo con orden, esto va a causar un desastre más adelante. Eso es una bola de nieve. Desde si yo inicio en poder
no llevar controles adecuados, esto me va a provocar que pague más impuestos o que pague más. Sí, no, y teniendo gastos también, porque mucha gente ni pide las facturas de gastos por puro desconocimiento o porque también se le puede complicar cómo hacerlo en el sistema. O cobrarle a los mismos clientes. Exacto. O cobrarle. Si no tienes un control adecuado, hay muchos sistemas que sirven para facturar. Sí. Pero no te dan el control de las cuentas por cobrar. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, no vas a saber a quién te debe, cuándo cobrarle, y eso es un desorden que al final, ¿verdad? Se hace una bola de nieve. Sí. No, y más si le trabajan, digamos, a empresas. Bueno, mucha gente que es freelance trabaja con empresas y estas empresas suelen pagar a 30, 45, 60 días. Entonces, también otra cosa, no sé, no tener como esta mínima claridad es que yo puedo hacer la factura y puedo postergar el pago del IVA hasta que me paguen la factura, hasta un máximo de 90 días, porque si no conozco esto, facturé y ya el 15 ya me empieza a cobrar intereses. Y no he recibido la plata para pagarlo, entonces al final termino pagando más impuestos solo por no saber de esto y porque el sistema también a veces son rígidos en cuanto a estas cosas. Entonces, eso es como otra parte importante de empezar en orden. Para vos, ¿qué tipo de clientes son los que encajan en esta versión? Vamos a ver, en esta versión para mí encajan, y voy a usar la palabra todos, ¿verdad? La clave ahí es la cantidad de documentos en la versión gratuita, para mí. Sí. O sea, si no hacen muchas facturas durante el mes, ¿verdad? Encaja perfectamente esta versión, pero por eso yo utilizo la palabra todos, porque tiene todos los tipos de controles que cualquier sistema de pago tiene, más que cualquier otro sistema de pago, de hecho. Todos en cuanto, digamos, empresas chiquititas, digamos, alguien que tiene un jardinero, alguien que se dedica a hacer camarones, chambitas por aquí, por allá. Lo he visto mucho con mecánicos, ya mencionaste los jardineros, servicios profesionales como abogados, inclusive contadores y demás. Esos son los que hemos visto muchos. De marketing, creadores de contenido, todos estos, digamos. Hemos visto de todos, porque hasta personas que hacen limpieza, ahora que están, no sé, Airbnb muy de moda, que se dedican a limpieza y les piden factura electrónica, hemos visto. Ahí van a estar y tienen esa versión, digamos, en B-Sites, que, bueno, además fue pensada como para gente que no tuviera tanto conocimiento, entonces lo hicimos lo más fácil posible. Que es algo que te quería preguntar, porque y yo lo dije ahorita, ¿por qué hicimos esa versión gratis? Y me gustaría que la gente lo sepa, ¿por qué fue que se creó? Bueno, obviamente, digamos, hay dos razones. La primera, vimos, en ese entonces yo creo que yo estaba entre Jacó y Tamarindo, entonces yo me acuerdo de mucha gente que usaba ATV en ese momento. Era complicadísimo, digamos. Bueno, ahora con Tribu es un poquito más sencillo, pero igual sigue siendo complicado. Los otros sistemas también, de ir a hacer un producto. Entonces, gente que uno conocía, digamos, que decía, es que ahora ya no voy a poder trabajar más porque no voy a poder hacer esta factura y no me van a pagar. Ahora me están pidiendo electrónica. O voy a pagar a un contador solo para hacer una factura. Exactamente, o tenían que pagar que, no sé, ahí es lo poquito que ganan es para su casa, entonces tenían que pagar ese costo adicional. Entonces ahí pensamos bueno, hagamos lo más sencillo posible y llegamos con 3 clics a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Voy a explicar un poquito en ese momento teníamos la actividad económica. Entonces, por ejemplo, si era jardinería, de una vez yo le ponía un ítem de servicios de jardinería. Ahora ese lo llevamos más, un paso más adelante porque se pide CADIS, entonces ya ahora ponemos el CADIS por default, porque este tipo de cliente no va a tener una variedad de productos o servicios. Entonces, la que está es la que van a facturar. Entonces ya con eso pueden hacer eso. Entonces ponían la cédula del cliente, que B-Sites jala toda la información, nombre, se pone correo, se pone el monto, guardar y enviar y listo. Inclusive y ya una vez asociábamos el impuesto, no tenían que asociarlo, porque es una duda que yo tengo, ¿cuál impuesto uso? Hay mucha gente no sabe esos impuestos y no tiene por qué saber. Entonces ahí es donde B-Sites entraba, resolviéndole todas esas dudas de acuerdo a la actividad económica que hacía. Entonces ponían cédula, monto, guardar, enviar, chao, bye. Inclusive cuando lo pensaste con el tema de Tubi, no se podía hacerlo de un celular. ¿Te recordás? Había que descargar un firmador o subirlo. Sí. Era complicadísimo. Sí. Y eso vino a solucionar que desde el celular podíamos también hacer una factura en 3 pasos. Y bueno, también ahí la segunda razón, obviamente, es también porque empezamos a entrar mucho al gremio de contadores
Y para que el contador tuviera todos sus clientes en una misma plataforma, lo iba a tener ahí. Obviamente esto nos iba a crear mejor relación con ellos, que la gente nos conociera más, y también eso obviamente es un beneficio para V-Sites, eso, ¿por qué no? Pero también pensamos en esta otra parte, porque ahí lo vivíamos mucho, en esta zona como más costera, más rural, entonces ahí fue donde estábamos. Entonces, bueno, aquí siguiendo con el tema, ¿qué procesos, Dexter, decís vos que se pueden automatizar aunque el negocio sea pequeño? Lo primero es, cuando hablamos de traer dinero, es la factura recurrente. ¿Okay? Eso es lo más sencillo. Si yo tengo un servicio fijo por mes, desde el servicio gratuito puedo programar la factura recurrente. Lo segundo, que ya lo mencionaste, ese es el tema del impuestos, ¿verdad? Entonces puedo ya de una vez, desde la factura de venta y la recepción del gasto automático, que es otra automatización que podemos hacer, ya tenemos el control de los impuestos. Después el control de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que básicamente ya tenemos un módulo específico de cuentas por cobrar y desde ahí simplemente le voy a decir cuándo me pagaron y cuánto me pagaron. Es muy, muy sencillo. Sí. Y todos esos controles puedo enviar estados de cuenta. Ahí más bien, si vemos un toquecito, ¿cómo se ve eso? También, digamos, algo que hace el sistema es que si la factura le ponemos de contado, no va a estar en cuentas por cobrar. Pero si hacemos una factura a crédito, ya ahí sí se vería en el módulo. Si tenemos ahí alguna para... Ok, aquí es donde escoges lo que estabas diciendo, de crédito o contado, ¿verdad? El tipo. Si es de crédito, inmediatamente eso va a ir a cuentas por cobrar. Acá en cuentas por cobrar vamos a ver todas las facturas. Si es de acciones, podemos crear el pago inmediatamente de estas facturas. Sí, algo ahí que hicimos también pensando para el cliente chiquitito es que crear el pago es páguese nada más, no hay que hacer nada más, es póngale el pago. Ya si la gente quiere aplicar parcialmente, poner documento y todo eso lo puede hacer, pero en realidad este tipo de cliente no lo necesita, lo que ocupa es llevar si ya me pagaron o no me pagaron, la mayoría va a ser así. Todo lo hicimos pensando en este tipo de cliente, que igual si es una operación un poquito más grande se puede llevar también, pero lo pensamos para eso, para que no sea complicado, no sea difícil y para resolver ese problema de que a veces no se sabe a quién cobré, a quién no cobré, aunque sean pequeñitas, uno a veces dice, ¿será que me pagó? Entras ahí y ya sabes que te pagó. Sí, claro. Inclusive entonces, aquí está lo de las facturas recurrentes, que te va a decir cuál es la frecuencia de facturación y quién es tu cliente y cuál es el monto de la factura. Súper. Bueno, entonces, siguiendo aquí un poquitito con el tema, ¿qué pasa cuando, no sé, un cliente solo mira el banco, digamos, para tomar decisiones sin tener más información que el banco? Hay gente como que lleva su negocio, su emprendimiento y dice, bueno, tengo más plata al banco, gané, o no tengo, puta, me fue malísimo. ¿Qué nos puedes decir un poquito de eso? Vieras que una vez, conociendo a unas personas, un señor que era bastante bueno en los negocios, él me contaba que el pensamiento de su papá, ya una persona bastante mayor, era que si él veía cierta cantidad de plata en el banco, quería decir que la empresa estaba bien. Y ese es un falso positivo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque el banco no es unas finanzas sanas. Puedo tener flujo de efectivo, que es totalmente diferente, pero si solo me rijo por los bancos, no voy a primero a entender si estoy pagando más impuestos o no, ¿verdad? No voy a entender si estoy facturando lo adecuado o no, porque no tengo esos análisis. Y también no puedo saber si la inversión que estoy haciendo a gastar mi dinero en gastos, la estoy recuperando verdaderamente con ventas que corresponden. Entonces, eso es básicamente los problemas que nos vamos a topar solo viendo bancos. Sí, yo voy a dar un par de ejemplos. Uno es, por ejemplo, si estoy en hotelería o en venta de tours, entonces voy a recibir el dinero por adelantado. Yo digo, puta, estoy a cachete, digamos, más si es como en diciembre, en enero, que es donde empiezan a entrar todos los adelantos de temporada alta. Y yo he visto que hasta empresas más grandes les pasa. Y cuando llega octubre, que es temporada baja, dicen, era una ilusión, porque en realidad esa plata no era suya, era un ingreso por adelantado que te hicieron, pero era para brindar un servicio después. Y otra es, puedo ver la cuenta de bancos muy baja, pero en realidad sí hice muchos trabajos y lo que tengo es unas cuentas por cobrar muy altas. Entonces, si solo miramos banco en estos dos ejemplos, o puedo creer que estoy bien o puedo creer que estoy mal, cuando en realidad no es así. Entonces, eso es lo importante de
tener, digamos, la contabilidad. Ahora, ¿qué valor nos da, por ejemplo, tener un estado de resultados en tiempo real, comparándolo un poco con este ejemplo? Ahí sí vamos a saber muy bien cómo está nuestra empresa. Inmediatamente el estado de resultados para todos los contadores e inclusive empresarios, ¿verdad? El estado de resultados es el que me está dando la imagen inmediata del estatus de mi empresa. Igual, hay análisis que se pueden hacer, ¿verdad? Que podemos hablarlos en otros cafecitos, de cómo el empresario puede identificar si están bien mis cosas, sí, ¿verdad? Como siempre tengo gasto de teléfonos, entonces, sí, ¿cómo yo no voy a tener un gasto de teléfonos en un mes? Voy a tener saltos. Ese tipo de cosas se pueden analizar muy fácil con un sistema y con solo 2 clics, que es algo que me encanta que podamos brindarlo directamente en el B-Size Directo, ¿verdad? Sí. En el B-Size Directo tenemos una forma, aquí en administrativo, en reportes, de crear un estado de resultados. Y aquí me encantaría que le expliques a las personas cómo fue que diseñamos este estado de resultados para ellos. Ya voy a mostrar cómo se ve bastante fácil y cómo se determina. Pero ¿cómo lo pensaste? Un poquitito el gráfico por mientras voy a ir hablando. Podemos ver cómo sale y el gráfico que viene en pantalla, que una vez tiene los ingresos y los gastos, así en tiempo real. ¿Cómo se diseñó? Cuando existía solo actividad económica, diseñamos un poco la actividad económica, ya después metimos código CABIS y demás, entonces parametrizamos todas unas de estas actividades para que si yo recibo un gasto de esta actividad o de este código, el sistema lo catalogara. Entonces igual, la gente más pequeñita pusimos unos nombres de cuentas más estándar que es completamente comparable. Si tiras de un jardinero, de uno de mantenimiento, de otro, tenés una misma base contable que, bueno, ahora que viene IFRS 18, ese también es un cambio importante, que en B-Size también vamos a ver como más guía para acomodarlo y acomodarlo en QuickBooks, que es una nueva presentación de los estados financieros. Ya es un tema más contable, ahí, perdón, me salió un poco de esto. Entonces, lo acomodamos de esta manera y ya los ingresos y gastos van a venir clasificados. Entonces se hace fácil de entender en qué dinero, por qué concepto estoy recibiendo, ingresos por qué estoy recibiendo y en qué gastos estoy tirando. Bueno, aquí Dexter tiene uno, que ahí vemos que tiene otros ingresos, gastos de representación, gastos de depreciación, gastos de salarios, otros gastos. Entonces sí, hay otros que pueden haber, porque esperamos obviamente esos sean los menos. Que fue pensado también de acuerdo a la actividad económica y los CABIS, ¿verdad? Porque sí fue que aceptó gastos de combustibles, aquí veríamos un rubro de combustibles, veríamos los diferentes tipos de servicios profesionales si tiene, y demás. Un diseñador gráfico va a hacer servicios de diseño. Correcto. Y así pensamos y bueno, fue una breteada grande, pero la verdad creo que salió bastante bien. Y le ayuda mucho al cliente chiquitito de que sí tenga información real para saber cómo va el negocio. Y que de esta información es donde nace el impuesto sobre la renta. También sirve, digamos, sí, no solo sirve para tomar decisiones, también sirve para las declaraciones. Dexter, un poquito más acá, ¿qué crees que... Porque la gente cuando empieza casi no mete los activos fijos también? Sí, es algo como importante de llevar control. Sí, siempre lo he pensado que... no saben ni qué es. Creo yo que es desconocimiento. Desconocimiento, sí. Sí, creo que es desconocimiento de, primero, qué beneficio me puede dar tener activos fijos, ¿verdad? Porque eso puedo hacerlo deducible por medio de la depreciación. Pero todo lo que implica también sus gastos relacionados a este activo fijo. Si es un edificio, el mantenimiento, si es un vehículo, el combustible. Mucha de esa gente se puede haber comprado una moto que la tiene ahí y la está usando para el negocio y sin saber, digamos, que ese gasto le produce para que baje el impuesto de renta y que a fin de año pague menos. Por eso que creo que es desconocimiento, ¿vale? Porque... y lo hablamos en el episodio de los activos fijos. Creo que es un talón de Aquiles no solo para los empresarios con ese desconocimiento, si es general. Ese control para empresas también. Es muy bueno, es muy beneficioso, ¿verdad? Y muchas personas no lo están controlando como se debe. La versión gratuita tiene también La versión gratuita inmediatamente, aquí voy a mostrar en pantalla, tiene el módulo de activos fijos totalmente habilitado. Buenísimo. Ahora vamos a hablar un poquito del otro personaje que entra aquí para estas contabilidades chiquititas, que es el contador. ¿Cómo crees que también a él le ayude la operación, por ejemplo, en el IVA? Y si incluye el IVA, esta versión también gratuita. Incluye el IVA, ¿verdad? Todas nuestras versiones, sean esta gratuita o de pago,
la que es con QuickBooks, ¿verdad? La que es con POS todas, también, sí. Todas incluyen la declaración del IVA. Ujú. ¿Ok? ¿Qué beneficio hay para el contador? Tengo la información sin digitar ni una sola vez. Sí. Mi cliente se encarga de facturar, la aceptación del gasto es automático y puedo ir directamente a la parte de procesos. Si lo hago individual, declaración del IVA del cliente específico. O si tengo mi perfil de contador en B-Sites, puedo tirar todas las declaraciones de IVA de forma incluyendo las que son gratuitas también. incluyendo las que son gratuitas. Súper, Eso súper. es esencial para un contador y lo va a tener así a la mano. Ah, y bueno. sin digitar ni una vez. Sí, Que eso sí, es lo sí. que quiero hacer recalcar, sin hacer un solo vez clic en una tecla. Además, si el contador utiliza ese tipo de herramientas, como vimos que automatiza, le va a permitir atraer más clientes, tener una cartera un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque puede generar más recursos para poder tener un trabajo personalizado con su cliente que estar todo el día, que hay que aceptar este gasto, que hay que moverse. Ya nosotros damos esa automatización para que pueda ser totalmente automatizado. Esto también reduce el estrés contable, el de estar todo el tiempo detrás de un cliente, que hay que estar con las facturas. Se pueden programar los correos para que automáticamente el cliente simplemente se encargue de ir a la tienda y ocupo factura electrónica, llega el correo y eso Sí, automáticamente. eso le llega aparece. el 2 en la mañana, ya lo tiene. en la Eso madrugada. reduce el estrés contable inmenso, Sí. que es algo que también sería bueno en algún momento hablarlo, ¿verdad? Que el estrés contable, esta profesión es bonita, Sí. pero tiene... Bueno, ahí me viene otra pregunta también. En Conta, ¿por qué un cliente ordenado vale más que tener un cliente grande? Sí. Imagínate, imagínate. ¿Qué pregunta esa? Sí. Un cliente ordenado vale mil más por el tema de me va a generar menos tiempo de trabajo. ¿Ok? Sí. Un cliente desordenado, tengo que andar detrás de todas las cosas, desde la documentación, de que si facturó, de que la retención, si tiene datáfonos del banco, la inversión de tiempo es muy grande. Y, por experiencia, molestan más. Sí, claro. El desordenado molesta más. Bueno, no, ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien que quiera hacer esta prueba gratuita? Que en realidad no es prueba. Si siempre es menos de 20 documentos, lo puede usar permanentemente. Ya llevamos 7 años con esta versión y nunca lo hemos subido, ni tampoco la vamos a subir. ¿Qué es lo peor? Y aquí lo va a hacer jovial. Ajá. Que no sepa dónde echarse la plata. Realmente, ya por experiencia, tanto contadores como empresarios que ya están en B-Sites, conocen B-Sites y se enamoran de B-Sites. Sí. Es un comentario muy general que recibimos de personas que conocen. No los conocía, ¿por qué no nos conocía antes? Se enamoran. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos siempre con ese pensamiento contable. Tenemos esa experiencia de muchos años. Vos has sido contador, yo he sido auditor. Entonces tenemos como esos tipos de controles internos de si en caso de auditoría, ¿cómo puedo obtener esa información de forma inmediata? Simplemente tome, aquí está la información que necesita. Y se enamoran de todo eso. Sí. No, y yo te digo, es raro, porque generalmente, digamos, cuando uno habla de un sistema, siempre es como refiriéndose en forma despectiva. Generalmente uno nunca se enamora de un sistema, no es como lo usual. Entonces, bueno, ya saben, nuestra recomendación final es, no importa si sos grande, si sos pequeñito, empezar con orden te va a cambiar completamente la manera de trabajar, te va a ahorrar muchos problemas mañana, un montón de dolores de cabezas, y esperamos que si les queda algo de este cafecito, que les quede eso. Empezar ordenado ayuda mucho, les va a ayudar a ustedes, a su contador, en la parte fiscal, en la parte de orden, en la parte de estructura. Para el empresario entender cómo está su empresa. Entender no es que eso lo hace el contador. Sí. No, es más fácil tener uno el así. control y apoderarse, porque empoderarse. Porque sí, muchas veces, mucho empresario chiquitito, no, es que él es el que sabe números. No, usted también tiene que saber. Y es fácil si tenés un buen sistema. Correcto. Entonces, bueno, Dexter, agradecerte por este cafecito. Si querés despedirte, unas palabras finales. Muchas gracias a todos. Como siempre lo digo, si tienen dudas de todo esto que hablamos, si quieren conocer un poco más, pueden contactarnos siempre al equipo de soporte y comercial al 7064-1261. Siempre somos encantados de escuchar sus necesidades y no vendemos humo. Vamos a hablarles con la verdad y vamos a enseñarles lo que verdaderamente necesitan. No es por venderles. Más bien ahí cuéntenos cuál ha sido su experiencia, hablemos en los comentarios si han tenido algún cliente chiquitito, si ustedes también han tenido algún problema con un sistema o si han parido, digamos, coméntenos, ahí empecemos a hablar
Y ya saben, suscríbanse y activen la campanita para más notificaciones. Nos vemos el otro jueves. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.